9:34, las autoridades de salud encabezaron un operativo de reducción de listas de espera en el Hospital El Carmen. Queremos conversar sobre este tema con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. ¿Cómo le va, Patricio? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muy buenos días, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Buen fin de semana. Patricio, habíamos estado informando en nuestro canal, en el programa, que el gobierno busca reducir en un 25% las listas de espera de aquí a fin de año. ¿Lo ve posible? ¿Cree que que van en la dirección correcta? Lo que puedo decir que todos tenemos la convicción de que debemos hacer todo el esfuerzo para lograr esta meta. Y es por eso, como bien tú decías, ayer se realizó no solo un operativo en el Hospital El Carmen, un operativo masivo, sino que también quería compartir con ustedes que tanto en la región del Maule como en la región de los Lagos, ayer también, todo este fin de semana se está realizando operativos oftalmológicos, en este caso de oftalmología en la región del Maule, y además, paralelamente a esos operativos, también se estaban operando 3 otras especialidades durante el día sábado, el día de ayer. Y ayer en Futaleufú, recuerdo, y eso de algo que nos llama a meditar, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para aquellas zonas donde hay grandes dificultades geográficas, dificultades de acceso, pobreza, mucha vulnerabilidad, como por ejemplo en Futaleufú, la barcaza en que se iba el equipo sanitario para ese lugar se atrasó por condiciones del mal tiempo, por lo tanto ayer tuvieron que estar para ponerse al día, operando hasta altas horas de la noche para operar un gran número de pacientes con patologías oftalmológicas, entre ellas cataratas. Y eso es el objetivo, se están realizando muchas prestaciones y la idea es continuar en forma permanente para hacer todo el esfuerzo en eliminar estas listas de espera. Patricio, ¿por dónde empezar en materia de lista de espera? ¿Dónde poner el foco? Hay mucho por hacer, pero ¿por qué partiría? Bueno, aquí yo creo que hay varios criterios que utilizar. Uno de ellos es partir por las patologías que también tienen mayor gravedad, de tal modo que si no son atendidas en forma oportuna, pueden dejar grandes secuelas o comprometer gravemente la salud. Y por ejemplo, en este grupo están las patologías relacionadas al cáncer, que claramente se le debe dar su prioridad. Y también el otro criterio es, sin duda, es la antigüedad de la prestación que está en espera. Y eso también hay que considerarlo en forma prioritaria. Mientras más antigua es la interconsulta, obviamente más pronto tiene que ser la respuesta sanitaria que le demos a esos pacientes. Y también, en mi opinión, y esa es la opinión del Colegio Médico, debemos incluir también un tema de criterios de vulnerabilidad social que considere las determinantes sociales, de tal modo que las personas más vulnerables también tengan acceso más expedito a las prestaciones de salud. Usted da ahí en el clavo una enfermedad en la que no se puede esperar, decía el cáncer. ¿A cuántos días deberíamos llegar como ideal? Porque sabemos que hoy día muchas personas que tienen cáncer, el diagnóstico es tardío y el tratamiento que debiese comenzar lo más rápido posible también comienza tarde. ¿Cuánto es lo máximo que deberíamos llegar a tener una lista de espera en materia de cáncer, por ejemplo? ¿Cuántos días cree que es lo máximo que se podría esperar o a lo que deberíamos aspirar? Es una respuesta difícil de contestar porque todo depende de los distintos tipos de cánceres. Hay algunos que son mucho más invasivos, más de progresión más rápida que otros. Pero en el fondo el concepto general es que en patologías como el cáncer la atención debe ser lo antes posible. Y en ese mismo sentido, por lo que tú me mencionabas, paralelamente a atender a los pacientes que ya están en lista de espera, paralelamente, para evitar que tengamos retrasos en futuras atenciones, tenemos que aumentar nuestra cobertura en exámenes que permitan detectar precozmente, hacer diagnósticos precoces de cáncer. Y por eso tenemos que ponernos al día en Papa Nicolau, en mamografía, colonoscopía, endoscopía, antígenos prostáticos. O sea, tenemos que avanzar paralelamente en reducir la lista de espera que ya existe, pero paralelamente mejorar nuestra cobertura de diagnóstico precoz, porque si hacemos el diagnóstico precoz, la situación es bastante más favorable que si ya tenemos que abordar un paciente que lamentablemente tenga un cáncer avanzado. Y en ese sentido, Patricio, ¿qué país podría ser para nosotros un referente? Me refiero a listas de espera. ¿Hacia dónde deberíamos mirar? Porque, por ejemplo, hay cifras que indican que en ciertos países desarrollados las listas de espera no superan los 30 días. ¿Deberíamos mirar algo así? Yo creo que, claro, siempre uno puede aspirar a otras realidades, pero las realidades son totalmente distintas. Pero yo creo que la meta, y en esto es una invitación que como Colegio Médico hacemos y nos sumamos a lo que plantea el Ministerio de Salud, que este es un tema que nos debe unir a todos.
hay un apoyo transversal a que las listas de espera hoy, estando en una mejor situación de la pandemia, son una prioridad nacional. Y por eso todos nosotros, y en eso el Colegio Médico se suma, debemos aportar con todo lo que tengamos a nuestro alcance para abordar el tema de las listas de espera. Nuestro país es distinto a muchos otros, hay muchas variantes sociales, determinantes sociales, una territorialidad que es bastante compleja, hay regiones como la misma región de los lagos, región de Aysén, donde hay muchas dificultades diferentes a otros países y por lo tanto tenemos que buscar consenso, entre otras cosas, para que aportemos más presupuesto para que los equipos de salud puedan hacerse cargo de estas listas de espera. Sí, decía ayer también la ministra Jimena Aguilera, debe ser un trabajo mancomunado entre todos los actores, incluía también al Colegio Médico. ¿Usted es partidario de un sistema integrado para, por ejemplo, poder reducir las listas de espera? También surgían voces el día de ayer que apuntaban a aquello, ahí señalando la experiencia que se ha vivido durante la pandemia. Estamos totalmente de acuerdo en eso, y por eso les digo, tenemos que buscar consenso. Y uno de esos consensos, y hay claridad en ello, que para abordar con mayor prontitud los problemas de salud que tenemos en nuestro país, el tema de las listas de espera, debemos hacer uso de toda la infraestructura que hoy tenemos, tanto pública como privada, así como también de todo el recurso humano público y privado. Y yo creo que lo que sucedió en pandemia fue un ejemplo virtuoso en términos de la relación integración público-privada, es lo mismo que sucede en vacunas, ese es un modelo que tenemos que seguir utilizando, puesto que es la forma más viable y a menor corto plazo con la cual podamos hacernos cargo de las listas de espera. Y por ejemplo, Patricio, y volviendo a hablar del cáncer, la figura de la alerta sanitaria como una manera de reducir burocracias. O sea, tenemos que usar todas las herramientas y a lo mejor tenemos que buscar, y la ministra algo mencionaba, que uno de los elementos que tenemos que darle un nuevo énfasis a las listas de espera es manejarlas con transparencia, que podamos establecer un sistema que cada paciente pueda tener claridad y cada uno de nosotros al abrir una página determinar qué paciente es el que está en la fila, con qué número de orden está en esa fila, de tal modo que nosotros en forma prioritaria, independientemente del nivel de recursos, independientemente de la región, independientemente de muchos factores, debemos justamente priorizar, como decíamos al comienzo, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la antigüedad de la patología que está en listas de espera y también considerar las determinantes sociales para decidir la prioridad que le vamos a dar a cada una de las atenciones. Sí, Patricio, es súper importante, urge ponerse al día respecto a todos los retrasos que generó la pandemia, pero por otro lado, atacar y ocuparse del tema de las listas de espera que sabemos se habla hace tanto tiempo en nuestro país y al parecer ninguna de las gestiones anteriores ha logrado ponerle una solución definitiva a un tema que, como ya le decía, se habla hace bastante tiempo. Patricio, quisiera preguntarle también sobre la pandemia. Desde el Colegio Médico, ¿están de acuerdo con la flexibilización de medidas sanitarias, la eliminación de la mascarilla, la descontinuidad del pase de movilidad que se ha implementado ya hace un poquito más de una semana? Sí, bueno, esto ha sido un motivo de conversaciones y discusiones intensas en nuestro colegio, pero hay consenso de que, dada la nueva realidad que tenemos, el escenario actual que tenemos con respecto a la pandemia, es muy adecuado desescalar en algunas medidas restrictivas que teníamos hasta hace poco tiempo, como por ejemplo el uso de las mascarillas, lo que ya hemos visto un efecto muy positivo, sobre todo en los niños, que pueden conocer a sus compañeros de curso que no los veían prácticamente durante 2 años, por lo tanto es un elemento muy positivo que trae consigo mismo beneficios muy grandes en la población escolar y en cada uno de nosotros. De alguna forma, no sé si es muy subjetivo, pero uno veía con cierta bienestar, la cara de mayor satisfacción, un poco más de alegría, como que llegó la primavera al poder andar en las calles y en muchos lugares cerrados sin mascarilla. Esto claramente es un avance que nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero lo que sí queremos insistir que para que podamos seguir avanzando en medidas de desescalamiento, como ya habíamos hablado, el pase de movilidad, el ya no uso obligatorio de mascarilla en gran parte de los recintos, creemos que debemos seguir cuidándonos justamente para no correr el riesgo de tener que retroceder en algunas medidas. Y por eso un llamado que a partir de este martes, como lo dijo la ministra, empieza la vacunación con una nueva vacuna que va a ser una vacuna anual y que este martes comienza con la población de mayor riesgo. Y para los que no se hayan vacunado aún, creemos y ha estado claramente demostrado que los beneficios versus los riesgos de vacunarse son altísimamente en favor de hay que vacunarse. Por lo tanto, el llamado
para poder seguir avanzando en el manejo de la pandemia. Todos los que no se han vacunado, por favor, es una invitación a vacunarse, no solamente para protegerse ellos mismos, sino que también para proteger a su entorno inmediato, sobre todo a familiares o vecinos, amistades, que tengan patologías que hagan correr mayor riesgo de enfermarse, con el riesgo de enfermar gravemente e incluso de morir. Por lo tanto, este es un esfuerzo colectivo, estamos en plena pandemia, pero en el escenario actual podemos tomar medidas de desescalamiento como las que tú mencionabas. Por supuesto, la vacunación es la mejor manera de evitar una enfermedad grave por COVID-19. Oiga, Patricio, y a propósito de la mascarilla, usted decía que nos estamos viendo las caras. Bueno, literalmente nos estamos viendo las caras después de tanto tiempo utilizando la mascarilla, como que uno ha vuelto a conocer a la gente. No sé si le ha pasado, pero uno conoció a ciertas personas durante la pandemia y ahora las ves sin mascarilla y como que las estás conociendo de nuevo. Eso es verdad. Por ejemplo, hay un nuevo funcionario en nuestro colegio que están contratados hace algunos meses y desde el sábado pasado me dicen, doctor, primera vez que le veo la cara. Y son realidades. Y eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que seguir protegiendo todos en conjunto esta posibilidad de poder vernos las caras, de poder acceder a lugares sin necesidad de un pase de movilidad, estar mucho más tranquilos, pero eso es obligación de todos nosotros, seguir protegiéndonos. Y la mascarilla no es para botarla, ni para dejarla guardada, sino que tenemos que siempre andar con una a disposición de cada uno de nosotros para ver si estamos en un lugar, un establecimiento asistencial, o si entramos en medio de locomoción colectiva donde puede haber gente, mucha aglomeración, o puede haber gente con síntomas, tener a disposición la mascarilla para poder usarla en los momentos que sea de mayor riesgo el estar en situaciones con poca ventilación, entre otros factores. Por supuesto, a no bajar la guardia. Me imagino, Patricio, que su opinión y también lo que dice el Colegio Médico en general es más bien positivo respecto a la rebaja de alerta por pandemia que hace el ONEMI. Sí, son medidas que tenemos que seguir avanzando porque el escenario y las cifras así lo indican. Y hoy quería mencionar algo para que desde el punto de vista nuestro, y que también el factor que el Ministerio de Salud está considerando, es que hoy, más que fijarnos en el número de casos, tenemos que ver en el número de pacientes que lamentablemente se hayan infectado, hayan presentado una enfermedad grave que requiera hospitalización o incluso estar conectado a ventilación mecánica. Ese es uno de los factores que debemos considerar para el manejo a futuro, más que el número de personas que se contagian, porque afortunadamente hasta el momento, en gran medida gracias a la vacunación masiva, los casos más graves se han mantenido estables y no se han incrementado con el relajamiento, por así decirlo, de las medidas que comentábamos. Ya, Patricio, y lo último, ¿qué tanto deberían cambiar las cifras que tenemos el día de hoy para volver a tomar ciertas medidas restrictivas? Bueno, lo que hablábamos recién, uno de los factores que debíamos abordar es el tema de la cantidad de pacientes, el estrés sanitario que se esté ejerciendo ahí hay en la que poner sala el ojo, de hospitalización. Claro. Ahí está el ojo, claro. Porque, y este es el llamado que le hago a la comunidad, que el cuidado para el control de la pandemia no es solamente por el tema de la pandemia, sino que también es para que el personal de salud tenga la oportunidad justamente de ocupar gran parte de su tiempo en resolver el tema que conversábamos inicialmente, que es de las listas de espera. Claro. El personal de salud necesitamos tener tiempo y disponibilidad de horas para hacernos cargo justamente de estas listas de espera que hoy están provocando efectos negativos tanto más severos que la pandemia. Y por eso es un llamado que hacemos a todo el mundo, que al tema de las listas de espera, y quiero volver a eso un poco, le demos la misma importancia y la misma prioridad que le dimos en algún momento a conseguir, por ejemplo, camas críticas en los peores momentos de la pandemia. Claro. Por lo tanto, yo creo que esto es una responsabilidad de todos nosotros, incluyendo a la comunidad. Debemos cuidarnos para que efectivamente podamos darle atención que merece a las personas que ya no están en sus mejores condiciones de salud. Por supuesto, es importante la comunicación de riesgo y el llamado que usted hacía recién a seguir cuidándonos para que podamos seguir viéndonos las caras sin mascarilla. Patricio Meza, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la conversación con CNN Chile a esta hora de la mañana. Muchas gracias, José Miguel, y a disposición, y un llamado a todos a cuidarnos y a vacunarnos los que no lo hayan hecho, y a los que nos corresponda esta nueva vacuna, lo hagamos lo antes posible a partir de este martes. Gracias, Patricio. Chao. Muchas gracias, José Miguel.